Buenas tardes, mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal de la organización LaRouche. Hoy es lunes 29 de septiembre. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la locura como factor de la situación estratégica. Y lo digo no solo por la conferencia de prensa de hoy, de hace algunos minutos entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Donald Trump, aunque eso en definitiva corresponde en esa situación. Pero este tema del papel de la locura se refiere a lo siguiente. Les voy a contar una anécdota que LaRouche nos contaba a nosotros hace tiempo. Dijo que en 1976 aproximadamente, después de haber regresado LaRouche de una visita a Irak, invitado por el entonces partido Ba'ath de Irak, donde él presentó la idea de un banco de desarrollo internacional para reorganizar el sistema financiero internacional en base a eliminar la especulación y establecer grandes obras de desarrollo. Después de haber regresado de Irak, lo buscó a LaRouche Abba Eban. Abba Eban había sido el canciller en el gobierno laborista en Israel anteriormente, pero en esos momentos estaba de profesor en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, donde vivía LaRouche. Y LaRouche cuenta que tuvo una discusión amplia, muy interesante con Abba Eban, donde LaRouche le planteó su idea del plan Oasis, de la idea de resolver la crisis entre Israel y los palestinos en base a lo que él denominó los típicos métodos estadounidenses del sistema americano de economía, de desarrollo combinado, conjunto, que está en el interés de todas las partes. Y lo que le dijo a Eban, según lo que LaRouche contó, es que primero tenía temor Evan de que estaba creciendo dramáticamente la extrema derecha en Israel y que él temía que quizás ya era demasiado tarde para parar eso. Y lo segundo que le dijo a LaRouche es, tu idea es muy interesante, pero no minimices el factor de la locura en varios gobiernos como factor estratégico. Y eso claramente impresionó a LaRouche porque en varias ocasiones repitió esa expresión y esa consideración. Creo que viene al caso en la situación actual y les voy a explicar. Acabamos de terminar hoy, que son los últimos discursos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Asamblea General, el factor dominante fueron expresiones consistentes de todo lo que podemos llamar la mayoría global, pequeños países, grandes países, de todos, de que estábamos entrando a una era de la ley de la selva si no nos cuidábamos, de que había una situación donde el, los intereses nacionales que se habían establecido, el derecho internacional establecido con las Naciones Unidas, tan importante y tan prioritaria para todo el planeta, de defensa de la soberanía, de no intervención en los asuntos internos, de la seguridad indivisible de todos los países, de que cada país tenía una igualdad soberana, que todo eso estaba a punto de desaparecer por lo que estaba ocurriendo. Y en particular, varios usaron la frase de que estamos entrando a la ley de la selva. Países tan pequeños como Qatar, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en su discurso del 23 de septiembre, dijo eso, dijo que hay que fomentar la cooperación internacional para el bienestar de nuestros pueblos y de la humanidad en general, porque si estos principios son sustituidos por la lógica del poder, se allanará el camino para que prevalezca la ley de la selva, dijo. Y eso fue en los primeros días de la discusión de la Asamblea General.
Luego países tan grandes como China, el primer ministro Li Chang dijo en su discurso que si volviera la era de la ley de la selva y los débiles quedaran a merced de los fuertes, la sociedad humana se enfrentaría a un mayor derramamiento de sangre y brutalidad. La humanidad se encuentra una vez más, dijo, en una encrucijada. Luego el canciller ruso Sergei Lavrov, en sus comentarios primero ante los cancilleres del Grupo de los 20 y luego después ante la Asamblea General, eh, dijo lo siguiente: la negativa a adherirse a los principios de la Carta de las Naciones Unidas revela ambiciones neocoloniales, lo que alimenta la inestabilidad mundial y multiplica los conflictos regionales. Eso fue con los cancilleres del Grupo de los 20 y luego en la Asamblea General, el 27 de septiembre, dijo lo siguiente: las violaciones graves y generalizadas del principio de la igualdad soberana de los estados están socavando la fe en la justicia misma y ocasionando crisis y conflictos. La raíz del problema, dijo Lavrov, está en los incesantes intentos de dividir el mundo entre nosotros y ellos, entre democracia y autocracia, entre un jardín floreciente y una selva. Eh, entonces, esta idea de lo que está en juego en las Naciones Unidas o en el mundo se presentó claramente en las reuniones de las Naciones Unidas, de la misma manera en que se presentó también de manera bastante insistente por los países del sur, de una visión contraria de lo que podría y debería ser el mundo. Uno de los primeros en hacer esa referencia fue el jefe de Estado de Indonesia, Subianto, que hizo referencia, entre otras cosas, a que lo que se requiere es una situación de defensa de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad, que es una frase tomada de la Constitución de Estados Unidos, de la cláusula del bienestar general, conocido de esa manera, que se busca el bienestar general, y esta referencia, que también está presente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de que nos establecemos como una unión para buscar la búsqueda de la felicidad. Entonces es una ironía, pero muy apropiada de la historia, que es necesario que venga a Estados Unidos un presidente de un país muy importante del sur global para hacer referencia a lo que son los principios fundadores de Estados Unidos, porque nosotros en Estados Unidos hemos estado violando esos mismos principios. Ahora, una de las ideas tan optimistas de lo que puede ser el futuro también se presentó no ante las Naciones Unidas como tal, pero en un discurso que dio el presidente Putin durante el periodo de la Asamblea General. Putin no estuvo presente, obviamente, en Nueva York, pero él habló el 25 de septiembre en la apertura del Foro Atómico Global que se realizó en Moscú. Y dijo lo siguiente: dijo que lo que se requiere es un nuevo paradigma tecnológico para tener una nueva visión del mundo. Es una cita textual. Y luego explicó que Moscú, con su capacidad tecnológica en el área nuclear, hace lo siguiente: ayudamos a nuestros socios a dar un auténtico salto en su desarrollo, a llevar a sus economías a un nivel de eficiencia totalmente nuevo y, en última instancia, a mejorar su calidad de vida. También hizo hincapié Perú en la urgencia de crear mecanismos financieros para canalizar créditos productivos para este tipo de proyectos. Esto es muy interesante, dado lo que Putin ha estado enfatizando desde Kazán, la reunión de BRICS en Kazán, sobre la idea de una nueva plataforma de inversión. Dijo lo siguiente: considero que es esencial el desarrollo de modelos de financiamiento modernos para la construcción de centrales nucleares
e involucrar a las instituciones financieras internacionales y a los bancos de desarrollo en estas iniciativas. Y luego procedió a hablar del papel del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y del banco propuesto de la Organización de Cooperación de Shanghái como dos instituciones que podrían aportar en este sentido. En este mismo discurso que Putin anuncia un gran avance tecnológico de parte de Rusia, es que ya han logrado establecer lo que él llamó un ciclo cerrado de producción de energía nuclear. Eso quiere decir que se puede tomar el 95% de uranio que se usa y que queda como desperdicio radioactivo y reenriquecerlo y volver a utilizarlo en el proceso de producción energético nuclear. Es decir, casi no hay desperdicios, número uno, y casi no hay problema de escasez de uranio. Y dijo que este es un gran avance que han logrado, que va a tener un impacto muy grande en todos los sectores nucleares del planeta entero. Y él dice que él quiere compartir esto con el resto del planeta. Ahora, la otra cosa que anunció Putin en estos días es que como el último tratado de control de armas a nivel internacional, que es el tratado de START entre Estados Unidos y Rusia, primero la Unión Soviética y ahora Rusia, está por vencer en febrero del 2026, el año que viene. Putin dijo que Rusia, de manera unilateral, eh, mantendría todos los compromisos con este tratado, a pesar de que ya no es obligatorio o vinculante, y que seguiría con eso, con las restricciones de la producción de armas, con tal y que Estados Unidos hiciera lo mismo, para que los dos países se dieran el tiempo para negociar un nuevo acuerdo, porque eso no se puede hacer en 2 o 3 meses, y dijo que esto es fundamental. Entonces, esto también es una iniciativa de gran importancia estratégica, dado el conflicto que tenemos en este momento, que ahorita vamos a elaborar. Y el tercer elemento que Putin aportó esta semana, además de esto de la energía nuclear y el tema de START, es que Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que Putin iba a tener una conferencia de prensa esta semana con un anuncio de gran importancia internacional. No se sabe cuál va a ser, no sabemos, pero que va a ser algo nuevo. Entonces, muy interesantes. No sé, quizás Putin está adoptando algunas de las tácticas de marketing, de mercadotecnia del presidente Trump, de despertar interés en la gente. Pero bueno, quería de entrada enfatizar estos aspectos positivos o de una visión del futuro, de lo que puede ser el futuro de la especie humana si resolvemos los problemas actuales. Quería establecer eso de antemano porque realmente es el punto de partida. El punto de partida para entender lo que ocurre estratégicamente es tener una visión del futuro y luego regresar a ubicar lo que acontece en el aquí y el ahora. No funciona al revés, a pesar de todo lo que dijo Hegel y muchos otros, de que hay que enfocarnos nada más en el aquí y el ahora, por ejemplo, en la percepción sensorial, que da pie a los peores errores morales, los peores errores en epistemología, peores errores para el futuro de la humanidad. Siempre hay que empezar con el futuro que hemos de crear y traer esa visión al presente para que el presente se lo hagamos conformar a lo que el futuro tiene que llegar a ser. Ahora, em, dicho eso, pasemos a ver exactamente cuáles son los peligros que tenemos ante nosotros. Y créanlo o no, la situación del Oriente Medio es menos preocupante esta semana comparado a lo que ocurre en Ucrania. Pero empecemos con eso, porque Bibi Netanyahu y Trump acaban de dar una conferencia de prensa en la Casa Blanca, hoy lunes al mediodía. Entre otras cosas, lo que anunció Trump es que habían llegado a un acuerdo entre ellos. Eh, Insistió que ahora tenían que presionar a Hamas para que se uniera a eso. Ahí mismo en la Casa Blanca, Netanyahu
le echó una llamada, llamó por teléfono al emir de Qatar para pedir disculpas por lo que había, por el ataque, qué pena le dio, etcétera, etcétera. Obviamente fue una de las torcidas del brazo que le dio Trump para tratar de llegar y lograr algún tipo de acuerdo. Sin embargo, el resto de lo que se planteó ahí es un desastre total, simplemente. Trump anunció que el acuerdo consiste en que todos los rehenes salen libres en 72 horas, que los países árabes e islámicos se encargan de desarmar a Hamas y todos los otros grupos terroristas, entre comillas. Es decir, tienen que entregar las armas y los árabes se encargan de eso, que se establece un horario, una agenda para que Israel retire sus tropas paulatinamente, pero no se dan fechas, no se dice nada específico, solo que se va a hacer. Luego, Trump dijo que si Hamas no acepta este ofrecimiento, entonces Israel tiene todo el derecho y Estados Unidos respaldaría a Netanyahu para terminar con el trabajo en Gaza. Esa es la frase que usa. Hay que acabar con el problema de Gaza, es decir, terminar de aniquilar a la población. Y luego dijo que como medida interina van a establecer una junta de gobierno eh, como transición a un eventual gobierno palestino dirigido por la autoridad palestina. Jamás no puede tener nada que ver con eso, pero esa junta de gobierno será presidida por el presidente Trump y dice explícitamente que uno de los miembros de esa junta va a ser Tony Blair, el ex primer ministro británico. Ahora vuelvo al tema de Blair. Además, las condiciones es que jamás no puede tener ningún papel ni en esa junta ni en el gobierno futuro. Y Trump dijo que Netanyahu hizo claro que se opone tajantemente a cualquier establecimiento de un Estado palestino. Entonces ya con eso pues se pueden dar una idea de lo que está pasando aquí. Ahora, em, la parte de lo de Blair es lo peor de todo, porque esto ya indica lo que es uno de los factores decisivos en el desastre actual, que es el papel de los británicos. Tony Blair es la persona que nos trajo el desastre de Irak. Tony Blair es la persona que convenció a Bush que tenía que irse a la guerra. Tony Blair es la persona que, además, en 1999 dio un famoso discurso, famoso porque nosotros en EIR lo hicimos famoso, en el Consejo de Relaciones Exteriores de Chicago. Y lo que presentó ahí, cuentas resumidas, es que en la era del Tratado de Westfalia había llegado a su fin y que ya no era, íbamos a tener un mundo donde habrían estados nacionales soberanos, sino que entrábamos a la era de lo que se llegó a denominar el R2P, es decir, el derecho a intervenir, que la superpotencia es la ley de la selva, es el derecho de intervenir cuando se les pegue la gana, porque ya el Tratado de Westfalia no funciona. Y entre paréntesis puedo decir que quienes han criticado al Instituto Schiller por su insistencia en el asunto del Tratado de Westfalia, ya porque no saben lo que es o porque piensan que fue una derrota del catolicismo por parte del protestantismo, deben reconocer que ellos están simplemente promoviendo la idea de uno de los máximos agentes británicos, Tony Blair. Entonces, ojo, cuidado. Ahora, esto no va a llevar a ninguna solución, todo lo contrario. El canciller de Egipto dijo ante las Naciones Unidas que el mundo árabe está por explotar. Trump está tratando de lograr algún tipo de acuerdo entre el mundo árabe e Israel, pero en bases que no se pueden sostener, insustentables.
y en base a la idea de Blair, porque Blair está promoviendo, junto con Jared Kushner y también Witkoff, el asesor de Trump, porque antes de la reunión de Netanyahu con Trump, Netanyahu se reunió en la Casa Blanca con Blair perdón, Blair se reunió con Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente Trump. Y la propuesta que tienen es para una riviera en el Mediterráneo, es decir, un gran proyecto de desarrollo de un centro turístico una vez que se elimine ese pequeño problemita que se llama 2 millones de palestinos. Y se los va a sacar, se les va a matar, se les va a eliminar, se les va a ofrecer apartamentos muy bonitos en estos centros turísticos si los aceptan, y si no, pues como dijo Trump, bien, Israel tiene todo el derecho para terminar la eliminación de este pequeño problema que tienen. Entonces, esa es la naturaleza de lo que están proponiendo ahí. Ahora, la situación de Ucrania y lo que está ocurriendo alrededor de eso, en cierto sentido, es todavía peor. A principios de esta semana, la que acaba de pasar, Trump puso una declaración en su cuenta de Truth Social donde dijo, bueno, ya no hay posibilidades de una negociación con Rusia, entonces Ucrania, yo creo que puede retomar todo el territorio perdido, yo creo que pueden lanzar misiles de largo alcance, este, pero Estados Unidos ya no vamos a tener que ver con esto, Europa se va a tener que encargar. Ahora, varias personas analizaron esto como un gran viraje por parte de Trump. Yo creo que más bien fue una lavada de manos. Trump dijo que lavó las manos del problema porque sabía que no podía resolver el problema de fondo sin abordar lo que los rusos han estado insistiendo y dijo, bueno, mejor me lavo las manos y luego le vamos a echar la culpa a los europeos, allá ellos que hagan lo que mejor les parezca. Ahora, lo que ocurrió simultáneamente con eso, el 19 de septiembre, el equipo de peritos, el think tank británico que lleva las siglas RUSI, RUSI, que no tiene nada que ver con Rusia, es los servicios de inteligencia unidos de la monarquía, eso es lo que, o real, eso es lo que son las siglas. Es el think tank más antiguo de, del Reino Unido, sacaron un artículo con su visión de lo que tenía que ser el futuro de Ucrania. Y ahí dijeron, lo que tenemos que hacer es que tenemos que establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, proteger a Ucrania de intervención por parte de drones y de aviones rusos que puede ocurrir, y los países de Europa, dirigidos por Francia y Londres, tienen que llevar esto adelante y no podemos depender, dijeron, de negociaciones que están ocurriendo en otros países. Es decir, la línea de la negociación entre Putin y Trump, eso no para el Reino Unido. Y más bien, los europeos se tienen que encargar. Y fue después de eso que empezaron a ver todos estos incidentes de que drones que cayeron en Polonia, de que sobrevolaron territorio de Estonia, que de más drones y no sé qué. Y afirman los gobiernos de Polonia, de Estonia y de Ucrania, por supuesto, que sabemos que son drones de Rusia. ¿Cómo saben? ¿Pruebas? No hay ninguna. No han mostrado una sola prueba. Y los rusos siguen insistiendo de que lo que está pasando más bien es operaciones de bandera falsa, que ellos no son, que esto es algo para incitar y crear las condiciones de un incidente. Este, y la única respuesta es, no, no, estamos muy seguros de que son los rusos. Entonces estamos en un momento en que bien podrían intervenir directamente en la situación de Ucrania, o ya lo están haciendo los países de la OTAN bajo esta presunción. Lo dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, que dijo, Estados Unidos apoya a nuestros aliados de la OTAN ante estas violaciones del espacio aéreo
Y quiero aprovechar esta primera oportunidad para repetir y enfatizar que Estados Unidos y nuestros aliados defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN. Von der Leyen, que es una persona extraordinariamente capaz de traducir todo lo que Londres le dice a palabras que se entienden en el resto de Europa, hizo una conversión rápida de que no vamos a permitir ni una pulgada y dijo, no vamos a permitir ni un centímetro. Y dijo lo siguiente, mi opinión es que tenemos que defender cada centímetro cuadrado de territorio. Y eso significa, si hay una intrusión en el espacio aéreo, después de advertir, después de ser muy claros, por supuesto, la opción de derribar un avión de combate que está invadiendo nuestro espacio aéreo está sobre el tapete. Ahora, la respuesta de los rusos ha sido bastante dramática. Dijo María Zaharova que esto le recuerda lo que pasó con el incidente de Gleiwitz, que inició la invasión de Alemania a Rusia en 1939, creo que fue, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el incidente de Gleiwitz es cuando el ejército alemán se puso los uniformes de polacos para justificar la invasión de Polonia. Esto es lo que dijo Zaharova. Dijo, hablando de Zelensky, su oficina en la calle Bancovaya está preparando su propia versión del incidente de Gleiwitz. Dijo, si todo esto se confirma, entonces debemos admitir que nunca en la era moderna Europa ha estado tan cerca del estallido de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, si esto lo hubiera dicho Medvedev nada más, uno quizás podría decir, bueno, es la línea exagerada de cierto sector en Rusia. Pero esto es Zaharova, que es la portavoz de la Cancillería, y ella habla con esa responsabilidad y está hablando de que están preparando incidentes donde van a derribar aviones rusos sin provocación alguna y establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, que ellos ya han dicho es inaceptable. Y si quieren tener una idea de lo que está pasando, escuchen lo que dijo Lavrov eh, a periodistas después de su discurso ante Naciones Unidas. Hablando de Alemania, dijo, no es solo militarización, hay claros signos de renazificación. ¿Y por qué se hace esto? Probablemente con el mismo objetivo que Hitler, dominar toda Europa. Y para intentar infligir una derrota estratégica a la Unión Soviética en el caso de Hitler y en el caso de la Alemania moderna y el coro de principales solistas de la Unión Europea y la OTAN a la Federación Rusa. Se está estableciendo un equivalente directo, explícito de lo que está pasando en Alemania con las declaraciones de Merz y la dirección de la economía hacia la producción militar, una comparación con lo que pasó con Hitler en Alemania. Eh, Dijo, y él mismo hizo referencia al discurso del canciller alemán Merz, cuando habló en el Bundestag que iban a convertir al ejército alemán en el ejército convencional más fuerte de Europa. Dijo Lavrov, cuando una persona en un país que cometió los crímenes del nazismo, el fascismo, el genocidio del holocausto, dice que Alemania debe volver a ser una gran potencia militar, entonces, por supuesto, tiene una atrofia de la memoria histórica y esto es muy, muy peligroso. Entonces, se está refiriendo, Lavrov, a lo que nosotros hemos denunciado desde algún tiempo, que es la idea de una economía shaktiana, lo que pasó con Hjalmar Schacht, que fue canalizar toda la producción a la producción militar hacia la expansión, lo que le dio cierta vida a la burbuja especulativa alemana, combinado con la emisión de una moneda
totalmente fraudulenta, el Rentenmark, que no fue del gobierno alemán, fue de varias corporaciones privadas, y el Rentenmark sirvió como la línea financiera para esta reactivación militar. O sea, exactamente lo que está pasando hoy día con las criptomonedas. Y ese es el problema de fondo que estamos viendo en este momento. Los aranceles de Trump, aunque la Suprema Corte decida que son ilegales, él va a seguir con eso, porque ha activado una parte de la ley de sanciones que no, que está dentro de su potestad, que es la sección 232, y ya un tercio de los aranceles que están imponiendo van bajo ese sector. Acaban de anunciar también aranceles, super aranceles y sanciones en contra del puerto de Chabahar en Irán, que es el puerto decisivo de transporte de la ruta internacional de transporte norte-sur que va de India a Irán a Rusia, y así por el estilo. Lo mismo en el Caribe. Hay que recalcar que el Departamento de Estado, perdón, de Defensa, no, perdón, ya es el Departamento de Guerra, ya no es el Departamento de Defensa, de Estados Unidos ha publicado documentos que dicen que su intención fundamental a estas alturas no es ni tanto el teatro de guerra europeo ni el de Asia, sino que tienen que garantizar que Iberoamérica se mantenga aislada de lo que es China y la ruta de la seda o la iniciativa eh, de la franja y la ruta de China. Y esa es la declaración del gobierno del Departamento de Guerra de Estados Unidos y explica la intención verdadera detrás de lo que está ocurriendo en el Caribe en estos momentos. Ahora, no puedo terminar mis comentarios hoy sin hacer mención de la acción increíblemente provocadora y, este, y atroz del presidente Petro al venir a Estados Unidos y utilizar el foro que le ha sido conferido por la promoción del Grupo de la Haya para buscar una salida pacífica a la situación de Gaza, quizás con cascos azules de las Naciones Unidas, buscar alguna manera de hacerlo. Y esta tremenda provocación de Petro de venir a Estados Unidos y en territorio estadounidense, un presidente extranjero, diciéndole a las tropas americanas que no obedezcan las órdenes del presidente Trump. Ahora, una cosa es que algún soldado norteamericano tome sus propias decisiones, pero que un jefe de Estado extranjero venga a Estados Unidos para decir eso en los momentos en que el Grupo de la Haya está tratando de encontrar alguna solución, es una provocación tan grande y tan transparente como la que realizó el M-19 del presidente Petro en 1985 cuando tomaron el Palacio de Justicia de Bogotá por órdenes e instrucciones del cartel de Medellín para quemar, incendiar todos los archivos y expedientes ahí adentro en el Palacio de Justicia y que no se produjeran el envío de narcos a Estados Unidos por extradición. Y además mataron a 100 personas, la mitad de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Ahora, el presidente Petro estaba en la cárcel en ese momento, pero hay quienes dicen que tuvo cierto papel en eso. En todo caso, el presidente Petro en ningún momento ha rechazado toda la historia del M-19, todo lo contrario, ha seguido respaldando eso y lo que él vino a hacer en Nueva York, en Estados Unidos, es algo que se tiene que rechazar como la provocación que fue. Eh, y lo digo con la intención de tratar de salvar lo que queda, si es que hay algo que se pueda salvar todavía, de la intención del Grupo de la Haya para encontrar una solución a este horror que está ocurriendo en Gaza. Ahora, la solución de fondo, como indicaba claramente, es una reorganización del sistema para no caer en la ley de la selva, como está ocurriendo en estos momentos, y el derrotero que se estableció con la reunión de Alaska, con Putin y Trump,
indica la dirección en que sí hay una salida posible. Ese es el informe que tenemos para hoy.